A la hora de acceder a registros cuyos valores sean nulos, hay que tener presente que para MySQL la nulidad no corresponde con un valor, sino con un estado de la información. Eso significa que nunca en el filtro where vamos a poder buscarlo por igualdad porque no vamos a tener resultados. O sea, si vengo a la pestaña de SQL y me fijo el listado de usuarios que tengo cargados. Tengo varios usuarios que no tienen apellido o que no tienen nombre porque sus valores son nulos. Si vengo aquí y le digo que quiero traer todos los datos de los usuarios donde el nombre sea null y ejecuto, vamos a ver que no hay ningún resultado, aunque en la tabla de usuarios efectivamente tengo usuarios que no tienen nombre. Lo mismo sucedería si en vez de preguntar por null, pregunto por una cadena de texto vacía y ejecuto. No veo ningún resultado porque una cadena de texto vacío no es lo mismo que null. Si llego a venir a cualquiera de estos usuarios, supongamos a Flores, y pongo un espacio y lo borro y me voy, cuando actualice la información podemos ver que no dice null, todos los demás dicen null, pero ese registro no, y ese sí va a coincidir entonces con la cadena de texto vacía cuando ejecute la consulta, pero no es lo mismo que la nulidad. La nulidad es ausencia absoluta de valor. No tengo directamente un valor que represente ese registro en particular. En estos casos, entonces, si queremos acceder a algún registro que no tenga contenido porque el mismo debe ser nulo, tenemos que tener presente que la única forma de acceder a esos registros es o mediante el operador is espacio null, que son dos palabras distintas, o mediante la función isNull, que recibe entre paréntesis la columna que estamos verificando si tiene o no tiene contenido. En el caso del operador va luego de la columna. Quiero que esta columna sea nula o quiero que se cumpla que esta columna es nula en su contenido. Cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado, pero es la única forma que tenemos para acceder a esa información. O sea que si en vez de igual a null pregunto que sea null y ejecuto esta consulta, podemos ver que ahora sí tenemos todos los usuarios cuyo nombre está vacío. Lo mismo hubiese pasado si en vez de preguntar que el nombre sea nulo, vamos a comentar esto, voy a preguntar que sea nulo el apellido. Ejecuto y podemos ver que también todos los que tienen null en el apellido son parte del conjunto de resultados. Tengamos presente que tanto isNull como operador o la función isNull nos sirven también para traer todos los que sí tengan algún contenido. Si le digo que el nombre sea not null y ejecuto, por lógica estoy trayendo todos los que sí tienen nombre en sus respectivas columnas, mientras que si le digo que sea not isNull apellido, estoy trayendo todos los que sí tengan algún apellido. Por cualquiera de los dos caminos podemos combinar o el operador isNotNull o la función notisNull para traer los que tengan valor negándolo o los que no tengan valor dejándolo como funciona normalmente el operador o la función. Y teniendo presente que tanto el isNull como la función isNull las utilizamos en los filtros where, existen tanto en los update para modificar algún registro cuya columna tenga un valor nulo, o también en el delete. Podemos eliminar una fila que no cumpla con un determinado valor porque lo necesitamos y quizás cometimos algún error a la hora de crear la estructura de la base de datos. Pero siempre hay que tener presente que para MySQL la nulidad no se puede preguntar por igual. Tiene que ser alguno de estos dos operadores, o el operador isNull o la función isNull, para poder acceder a esos registros en particular. Y lógicamente, cerrando este ciclo, teniendo en cuenta que ahora tengo un registro que tiene como contenido una cadena de texto vacía, que es el caso de este usuario en particular, el usuario con el ID 10, Flores, que no tiene nombre, tal vez mi consulta completa debería haber sido traer el que tenga el nombre como obligatorio, o que el nombre sea sí una cadena de texto vacía que no son el mismo valor. Null es ausencia absoluta de valor y cadena de texto vacío es un string que representa la ausencia de caracteres, pero no es lo mismo. Entonces, en ese caso, sí tengo
perdón, le voy a sacar el is not null, que sea nulo el nombre o que el nombre sea una cadena de texto vacía. Entonces ahora sí, tengo todos los que tienen null en el nombre y también el que tenía una cadena de texto vacía, que no es lo mismo que la nulidad.